ahora sí. Perfecto. Ya. En concordancia con la sesión de ayer, vamos a seguir hablando un poquito de la geometría esférica y en esta ocasión vamos a introducir lo que son los triángulos en esta geometría y un par de propiedades de los triángulos. Esta sesión se plantea cortita, así que al final de la misma vamos a hacer un par de ejercicios. Bien, primero quiero recordar un par de cositas antes de comenzar, y es que en la sesión pasada vimos que en S2 es nuestra esfera, ¿cierto? Definimos puntos como pares antipodales, es decir, un punto en la esfera junto con su par antipodal, es decir, el punto que está como del otro lado, es un punto esférico, ¿ya? Y las rectas que unen dos puntos, básicamente son las circunferencias máximas o los círculos maximales que unen estos dos puntos. También hablamos un poquitito de las geodésicas. Esencialmente, las geodésicas se pueden interpretar como el camino más corto que hay entre dos puntos. Y en el caso de la geometría esférica, este camino más corto justamente coincide con los grandes círculos o estas circunferencias maximales. Y por lo tanto tiene sentido de que estos sean las rectas. La distancia entre dos puntos, la geometría esférica, se mide a lo largo de la geodésica. Y en el caso de la geometría esférica, se calcula como el ángulo del segmento circular, ¿cierto? Del sector circular que sostienen los puntos en la esfera. Por otro lado, los ángulos que se definen entre rectas se definen o se miden mediante el ángulo diedro de los planos que definen esas rectas. Como las rectas son circunferencias, están todas centradas en el origen, si están centradas en el origen, entonces estas circunferencias me definen planos. Por lo tanto, si yo tengo dos rectas esféricas, estas dos rectas esféricas van a ser dos circunferencias que cada una va a definir un plano, y cuando yo quiero medir el ángulo entre estas rectas, me vale con medir el ángulo entre esos planos. Además, podemos definir circunferencias sobre S2, como el conjunto de los puntos a una distancia fija del centro, que es la definición clásica de circunferencia. En cualquier geometría, si tú quieres definir una circunferencia, lo que le pides es que una circunferencia centrada en el origen, ¿cierto? O en el centro más precisamente, tú lo que le pides es que sea el lugar geométrico de todos los puntos a una distancia fija de ese punto en particular. Esa distancia fija es tu radio y el centro es el centro de tu circunferencia. También cabe señalar que en el caso de la circunferencia sobre S2, el radio está acotado tanto por arriba como por abajo. Evidentemente el radio no puede ser negativo porque las distancias se definen positivas, pero tampoco puede tender a infinito. No puede tener circunferencias tan grandes como yo quiera, porque este espacio es convexo. Así que al ser convexo es básicamente finito, se tienen que entender como finito y por lo tanto no puedo tener radios mayor que raíz de 2 partido, perdón, nada que raíz de 2 que pi partido por 2. Bien, ahora vamos a introducir lo que es un triángulo sobre esta geometría. Como ya tenemos una buena noción de lo que es un segmento, vamos a entender que el triángulo es básicamente la unión de estos segmentos. Yo aquí en todo caso escribí otra cosa y escribí que los triángulos sobre esta geometría son el sector o la sección de la cáscara, por decirlo así, de la esfera, que está sostenida por los tres segmentos, porque en realidad el triángulo no es solamente eh, como las líneas en negro que están acá, sino que el triángulo es todo lo que está acá adentro. Por lo tanto, es toda esta sección de la esfera, todo esto es el triángulo. Y recuerden también que esto también está ocurriendo por detrás, porque como están estos puntos antipodales, aquí está el antipodal del X, digamos que aquí está el antipodal del Z y aquí está el antipodal del Y, ¿cierto? Entonces todo lo que está ocurriendo por adelante también tiene que estar ocurriendo por atrás. Por lo tanto, el triángulo es toda esta sección de acá, incluyendo también todo lo que pase por detrás con los antipodales. Nunca olvidar que los puntos esféricos son los puntos juntos con su antipodal y lo que está pasando por detrás. Entonces,
un par de comentarios sobre los triángulos esféricos, porque los triángulos esféricos no son iguales a los triángulos de la geometría plana. En la geometría esférica, los lados de un triángulo no son segmentos rectos, evidentemente, porque como son segmentos de recta esférica, son básicamente curvos. De hecho, son arcos de circunferencias máximas, porque los segmentos se definen como el arco o el cacho de la circunferencia máxima que pasa por estos dos puntos, ¿cierto? Además, la suma de los ángulos interiores de un triángulo no es constante, como ocurre en la geometría euclidiana. En la geometría euclidiana, la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre suma 180 grados, pero en el caso de la geometría esférica, eso no es cierto. En el caso de la geometría esférica, la suma es de los ángulos internos, si bien es siempre mayor que pi, el resto de la suma o el resto del valor del área de estos triángulos depende enteramente de un factor de área. Y como el área de un triángulo es siempre positiva, entonces esta suma siempre va a medir más que pi. Entiéndase que pi son 180. Entonces, si el triángulo es muy pequeñito, si el triángulo es como una cosa así, yo voy a recuperar más o menos un triángulo equilátero, o perdón, euclídico, un triángulo propio de la geometría de Euclides, y eso va más o menos tener una suma de lados constantes. Y eso tiene sentido porque cuando nosotros vemos las esferas como muy, muy de cerca, las esferas cuando se ven muy, muy de cerca, le hacemos mucho, mucho zoom, se comportan como si fueran geometría euclidiana usual. Entonces, básicamente se recuperan las propiedades de la geometría euclidiana usual, pero eso ocurre a escalas muy diminutas, donde el área a esas escalas tan diminutas de los triángulos es prácticamente despreciable. Y eso que estoy hablando ahora, de hecho, se puede formalizar y se conoce como el teorema de Girard. El teorema de Girard, no sé si lo estoy pronunciando bien, pido disculpas por eso, pero este teorema dice lo siguiente. Dice que los ángulos internos de un triángulo esférico suman pi más el área del triángulo, que es justamente lo que estábamos hablando y la idea que teníamos. Entonces, Martín, Mencionan que los ángulos tienen una cota inferior, la suma de los ángulos tiene una cota inferior, pero están acotados superiormente. ¿Hay alguna suma que no pueden exceder? esa es una muy buena pregunta y de hecho es una de las preguntas que está en los ejercicios, pero lo podemos analizar un poquitito. Veámoslo. Hay, así como, a ver, em, uno no puede tener segmentos tan largos como uno quiera, ¿cierto? Porque el segmento más largo que puedo tener es el segmento que va de un punto del ecuador al otro punto del ecuador. Este es el segmento más largo que puedo tener, ¿cierto? De ese modo, yo tengo como completamente limitado qué tan grande puedo construir mi triángulo. Mi triángulo como más grande puede ser básicamente este triángulo que está acá. No puedo construir un triángulo más grande que eso. Incluso si yo moviese este punto por toda la esfera para tratar de encontrar el punto más grande, como uno de mis segmentos está limitado y este punto al moverse no va a extender infinitamente estos segmentos, entonces yo voy a tener mi triángulo esférico limitado. Voy a tener un un tope del área máxima. ¿Por qué? Porque el área de la circunferencia, o más precisamente lo dije mal, de la esfera está limitada. El área de esta esfera es algo así como 4 pi tercios. eh, sí, creo que es como 4 pi tercios. 4 pi tercios. Entonces, como el área de la circunferencia, perdón, de la esfera está limitado, los triángulos solamente son porciones de la circunferencia, por lo tanto están limitados. Es decir, yo no puedo tener un triángulo con más área que esto en particular, y como la fórmula que está acá me dice que la suma de los ángulos de un triángulo tiene que ser pi más el área del triángulo, como el área del triángulo está limitada por arriba, entonces la suma es pi más la cota superior de lo que sea que me pueda sumar el triángulo. La cota evidentemente no puede ser esta, tiene que ser un número estrictamente más pequeño que esto. Eso ya lo dejo como tarea, pero ya entendiendo de que la esfera tiene un área como reducida, entonces el triángulo también va a tener un área reducida, no va a poder superar esta área que está acá. ¿Se entiende, Martín?
Sí, sí. Convence, ¿no? O sea, ahora habría que pasar a hacer evidentemente los cálculos formales, pero el argumento empírico nos da una idea de lo que tiene que pasar. Efectivamente, no hay posibilidades de que haya como, o sea, hay una cota superior. Hay una cota superior, efectivamente. Entonces, bueno, el teorema de Girard, insisto, no sé si lo estoy pronunciando bien, nos dice que la suma de los ángulos del triángulo interno es esta que está acá. Y como podemos ver, no es constante, depende enteramente de básicamente qué tan grande sea mi triángulo. Pues si mi triángulo es muy grande, me voy a acercar mucho al tope por arriba. Si mi triángulo es muy pequeño, voy a acercarme mucho al tope por abajo y el tope por abajo es básicamente los triángulos usuales de la geometría euclidiana. Entonces, básicamente recupera un triángulo euclidiano y de nuevo tiene todo el sentido del mundo que sea así, porque se supone que nosotros vivimos en un mundo esférico. Entonces, la geometría que nosotros hacemos tendría que ser geometría esférica, pero vivimos tan cerca de la superficie y la Tierra es tan grande respecto a nuestras medidas que no alcanzamos a ver o los efectos de la geometría esta se ven menospreciados, porque los triángulos que podemos hacer en una hojita de papel son em, tienen áreas diminutas en comparación a la magnitud del área de la Tierra. Entonces, bueno, la demostración de este teorema está aquí, está este QR, pero si yo me voy a este QR, lo que vamos a ver es un video que preparó la profe Estefanía. Entonces, este video está en los apuntes también. Este teorema está en los apuntes. La demostración es este video que está en los apuntes. Yo aquí lo muestro, pero no vamos a detenernos a ver ese video. Lo vamos a dejar para que ustedes lo vean cuando estén estudiando. Pero la idea de esta demostración es básicamente un poco lo que estamos hablando. Se ocupa un poco de trigonometría y se llega al final que el área, haciendo un par de cálculos, tiene que ser la que tiene que ser y eso está directamente relacionado con el valor de pi, porque cuando hagamos los cálculos va a aparecer un pi entre medio que cuando sumemos y restemos cosas va a sobrevivir junto con el área del triángulo. Bien, ¿se entiende, no? Martín, ¿alguna duda con esto? No, muy bien. Ya, gracias Martín por responder. Continuamos entonces. Luego de que tenemos un triángulo definido, tenemos un lado definido, tenemos sus ángulos definidos, ¿cierto? No lo dije, o sí lo dije, sí lo dije. Em, bueno, lo voy a repetir porque no me acuerdo bien si lo dije. Eh, como como estos segmentos que están acá son segmentos de recta, cuando nosotros queremos medir el ángulo que está acá, nosotros medimos el ángulo que está acá como se miden los ángulos de las rectas de esta geometría. Recuerden que cuando yo genero las rectas de esta geometría, para medir los ángulos que están acá, este ángulo alfa, lo que uno hace, eso sí lo dije, es que uno construye un plano, el plano que define esta circunferencia y uno construye otro plano, el plano que define esta otra circunferencia. Entonces, ese ángulo alfa que uno mide, en realidad lo mide respecto a los planos. Uno como que rota esta esfera, se pone a observar desde acá, y si tú observas como desde esta dirección, esto se ve tal que así. Y bueno, no exactamente así, porque obviamente esto tiene un ángulo que no necesariamente son 90 grados, se vería más o menos tal que así. Si yo veo como los planos que definen, y ese ángulo que definen los dos planos, es el ángulo, que es el ángulo diedro, es el ángulo del triángulo. Eso mismo va a pasar para este lado de acá y para este lado de acá. Este va a ser beta. Entonces, cuando yo quiero medir los ángulos de un triángulo, me basta con medir lo que tengo que medir. Entró alguien más. Entró Anais. Súper, porque Hola, nos dio profe. minuto ilimitado. Hola, ¿qué tal? Profe. Dígame. El plano que hay que considerar es el que está, o el que contiene a la circunferencia que contiene el arco. ¿Eso? Sí, exactamente. Sí, tengo Ah, ya. un GeoGebra que lo muestra, si quieres lo puedo mostrar para que quede más claro, que es el de la sesión pasada, o se entiende bien. Yo por lo menos ya lo entendí. Bien, perfecto. Entonces sí, los ángulos, repito entonces, los ángulos de las circunferencias, perdón, de los triángulos son los que se miden mediante los planos, básicamente. Son los ángulos planos o los ángulos diedros más bien de los planos. Eso. Bien. Entonces, una vez dicho eso,
vamos a empezar a ver, bueno, tenemos la medida, bueno, em, esto también lo dije la sesión pasada, pero lo voy a repetir igual. Eh, Sabemos medir los ángulos, ¿cierto? Y si nosotros trazamos estas líneas hacia el centro, aquí, quiero que nos demos cuenta que como la circunferencia tiene radio 1, entonces este pequeño arco de circunferencia que está acá, lo vamos a llamar el arco ZI. Este arco que está acá mide exactamente el ángulo que está acá, el ángulo alfa, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos radios son radio 1. Entonces, cuando nosotros calculamos este arco que está acá, que es la distancia de Z a I, en la distancia de la esfera, eso mide exactamente alfa. Entonces, la distancia de estos segmentos es lo mismo que el ángulo que se forma acá adentro. Entonces, si se fijan, aquí en un triángulo aparecen ángulos triedros, porque bueno, aparecen estos ángulos de acá, ¿cierto? Que si quieren los llamamos A, B y C, y también aparece A, B y C, y también aparecen estos ángulos planos, estos ángulos como este sería gamma, este de acá sería beta y este de acá sería alfa. Entonces, cuando uno trabaja en un triángulo, al final todas las medidas del triángulo que nos interesan, que son los ángulos y los lados, no son otra cosa que el ángulo triedro con el cual estamos trabajando con el cual se define como euclidianamente. Algo que traté de hacer mucho énfasis la sesión pasada es que muchos objetos de esta geometría, de la geometría eh, no euclidiana, de la geometría de la esfera, se iban a basar en los objetos de la geometría euclidiana. Entonces, aquí vemos un ejemplo súper claro de lo que estoy diciendo ahora, porque tenemos objetos euclidianos, que son estos ángulos triedros, que están definiéndome un triángulo. Y ahora estos ángulos triedros definen los lados del triángulo esférico y los ángulos del triángulo esférico. Entonces, puede sonar a veces un poco confuso que yo hable, por ejemplo, acá del arco Z, o sea, Z gorro y gorro, y aquí diga que en realidad esto es un segmento, porque si bien esto es un arco para la geometría euclidiana, pero es un segmento para la geometría esférica. Entonces hay que tener cuidado con cómo digo las cosas, y si de alguna forma los confundo, díganme al tiro para poder corregirlo y explicarme bien, porque hay que decir bien las cosas y mi intención no es confundir, es aclarar, ¿cierto? Estamos tratando de explicar y enseñar. Bien, entonces, lo importante o la moraleja, lo que está diciendo ahora, es que todos los elementos de este triángulo esférico vienen dados por el ángulo triedro que se forma en el origen con, digamos, estos vectores que están acá. Si quieres, podemos pensar en estos vectores Z, X e Y. Y obviamente todo esto también tiene que estar ocurriendo hacia atrás, porque hacia atrás están los puntos antípoda. Pero al ser antípoda, todo lo que ocurra adelante va a ser equivalente con lo que ocurra atrás. Entonces nos basta reducir nuestro análisis siempre a lo que está ocurriendo como en la cara delantera, porque lo que pasa en la cara trasera va a seguir siendo cierto. ¿Se entiende esto, no? ¿Queda claro? Sí. Ya. Bien, entonces tenemos el teorema de Girard. Como les dije, el teorema de Girard tiene esta demostración. Esta demostración está en los apuntes. Es un video que la profe subió, ya lo tenía preparado hace tiempo. Y no lo vamos a ver porque sería como rellenar la clase con un video. Y como esto va a quedar grabado, después en esta parte ustedes ven el video o si quieren pueden escanear el QR y verlo, pausar que ahí ven qué hacen ustedes. Pero el video está y lo importante es el teorema, aunque la demostración también es importante, pero la idea es esa finalmente. Entonces, volvemos a donde nos habíamos quedado, teorema del seno y del coseno para triángulo esférico. Insisto, como tenemos lados y ángulos definidos sobre triángulos, no es raro empezar o intentar empezar a hacer trigonometría. Por eso es que a esta lámina le puse trigonometría. Y dentro de la trigonometría, ¿qué podemos hacer? La trigonometría, de nuevo, es la trigonometría basada en la geometría euclidiana, pero ahora vemos resultados aplicados a estos objetos que son los triángulos de la geometría esférica. Por eso dice teorema del seno para triángulos esféricos y teorema del coseno para triángulos esféricos. Y si se fijan,
el teorema, o sea, si se dan cuenta, como todos estos objetos de la geometría esférica del triángulo son estos de los ángulos diedros, estos teoremas del seno y del coseno vienen dados por las proposiciones 5.1 y 5.2 de los apuntes, porque son resultados, estos teoremas son esos resultados para esas proposiciones, que eran proposiciones en las que estábamos juntamente analizando ese caso de esa clase de triángulos. Entonces, las demostraciones de estos dos teoremas están en un video que también subió la profe y son, de nuevo, insisto, demostraciones basadas en las demostraciones del teorema 5.1 y 5.2 de los apuntes, específicamente de esos. Nuevamente, no planeo verlos, esto lo pueden ver cuando tengan que verlo en su estudio personal, pero que sepan que las demostraciones se basan en esas ideas. Entonces, podríamos decir que estos teoremas son un colorario de esas proposiciones que están ahí. Ahora, igual quiero hablar un poquito al respecto de esto, porque quiero hacer unos ejercicios que justamente ocupan estos resultados. Aquí dicen que sea alfa, beta y gamma los ángulos de un triángulo esférico de lados A, B y C, opuestos a estos ángulos respectivamente, entonces se da este resultado de acá. Y asimismo, con esa misma hipótesis, se da este resultado de acá abajo. ¿Qué es lo que quiero hablar? Quiero hablar de la diferenciación. Aquí en notación como de letras romanas, se va a ocupar para referirse a los ángulos del triángulo, que vendrían a ser, recordemos, los ángulos diedros de los planos que sostienen la circunferencia, bla, bla, bla. Y en letras como en Arial 12, estas letras ariales, estas son las medidas de los lados, que también recuerden son ángulos, pero son ángulos de estos arcos que sostienen los puntos o los arcos Z gorro y gorro, X gorro y gorro, etcétera. Entonces, estos son arcos de circunferencia, si quieren, y estos son ángulos de ángulos diedros, básicamente. Tenerlo en cuenta porque lo vamos a ocupar después. Ambos teoremas, de hecho. Bien, quiero hacer un par de ejercicios, pero antes de pasar a los ejercicios, esto se entiende, ¿no? ¿Hay alguna duda con esto? Profe, lo último no lo Dígame. entendí, tal vez porque llegué más tarde, pero la parte como la diferencia del seno de alfa y seno de A, como que venían de ángulos distintos. Ya, sí. Bien, vamos a volver un poquito a este dibujito de acá. En este dibujito de acá, eh, cuando imaginemos que este puntito que marqué acá es el centro de mi esfera, ¿ya? Si yo trazo estas líneas que están acá, quiero que nos demos cuenta que aquí hay seis ángulos. Está, por ejemplo, este ángulo que está acá, que es el ángulo que se forma entre este plano y este plano, ¿cierto? Bueno, ese ángulo acá es el ángulo o se corresponde con el ángulo del triángulo, con el ángulo, llamémoslo, el ángulo, esto tendría que ser algo así como X, Z, Y. Es un ángulo, este ángulo que está acá, que lo puedo llamar alfa, en realidad es ese ángulo, es este ángulo que está acá, ¿ok? O sea, el ángulo plano es el ángulo del triángulo. Por otro lado, bueno, y eso para cualquier parte del triángulo. Pero por otro lado, si yo quiero medir la distancia que va desde este punto hasta este punto, esa distancia es la distancia de esta curva, es el perímetro de este pedazo de circunferencia. ¿Cómo se mide el perímetro de un pedazo de circunferencia de un sector circular? El perímetro del sector circular tiene exactamente la fórmula alfa, que es el ángulo que sostiene el sector circular, multiplicado por el perímetro, que es eh, eh, 2 por pi por r, ¿cierto? Por R. Sí. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Veamos lo que va a ocurrir. R es igual a 1. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en S2 y S2 son los puntos que están a radio 1 del centro. Entonces, estos radios son iguales a 1, ¿cierto? Entonces, esto me va a quedar, a priori me va a quedar 2 por alfa por pi. ¿Y cómo me deshago del 2? Bueno, teniendo en consideración que también tengo que considerar que como estos puntos son diédricos, también tengo que considerar qué es lo que pasa acá atrás. Entonces, lo que pasa acá atrás
se está repitiendo dos veces. Y a mí solamente me interesa la medida de aquí a acá. Entonces, como a mí solo me interesa la medida de aquí a acá, tengo que todo esto partirlo por dos para quedarme solamente con uno de los sectores circulares y por lo tanto, el sector circular que me interesa, que va a ser la distancia que va de aquí a acá, es simplemente alfa por pi. Recordemos que alfa es la medida en grados, entonces básicamente aquí de lo que estoy hablando es que tengo que considerar la medida en radianes. O sea, si ustedes lo quieren, simplemente lo pueden considerar esto como A, y A es la medida en radianes de este ángulo que está acá. ¿Se entiende, no? Sí, ahora sí. Muchas gracias, profe. Esa es la idea. Entonces, bueno, aquí consideramos la medida en radianes de estos ángulos y obviamente estos ángulos de acá también los vamos a considerar en radianes porque somos niños grandes y ya no pensamos los ángulos como con 60 grados, etcétera, aunque podamos hablar así. Bien, entonces así es como vamos a diferenciar eh, esta notación que está acá. Los términos en Arial son los lados y los términos griegos, las letras griegas, son ángulos del triángulo, que se corresponden a los objetos de la geometría euclidiana de los cuales ya conversamos. Entonces vamos a ver estos dos ejercicios que me parecen interesantes y están directamente sacados de los apuntes. El primero dice, demuestre que si un triángulo tiene dos ángulos iguales, entonces sus lados opuestos son iguales. E inversamente, si tiene dos lados iguales, sus ángulos opuestos son iguales. Entonces, la primera parte dice, si los ángulos, las letras en griego son iguales, entonces las letras en arial son iguales. Y este dice, inversamente, si las letras en arial son iguales, entonces las letras en griego son iguales. Entonces vamos a demostrar ambos y ambos se van a demostrar de forma análoga, así que en realidad vamos a probar uno. Entonces vamos a suponer que alfa es igual a beta, que los ángulos, que las letras en griego son iguales. Y vamos a, por demostrar, nuestro objetivo va a ser demostrar que las letras A y B, las letras en griego, perdón, en Arial, son iguales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a invocar, como estamos trabajando sobre un triángulo, el teorema del seno de estos triángulos. El teorema del seno me dice que el seno de las letras en griego, partido por las letras en Arial, tiene que ser igual al seno de la otra letra en griego partido por la otra letra en Arial, ¿cierto? Seno de B. Entonces observemos lo siguiente. Como seno de alfa y seno de B son iguales, yo puedo reescribir esta ecuación que está acá como seno de alfa igual a seno de alfa y cada uno de estos partidos en seno de A y este partido en seno de B. Ya, déjenme escribir esto bien. ¿Qué es lo que hice? Apliqué la hipótesis y la hipótesis me dice que beta es igual a alfa, entonces aquí en vez de beta escribo alfa. Por lo tanto, no sé si están de acuerdo conmigo, pero pasando multiplicando y dividiendo, esta ecuación la puedo reescribir de la siguiente manera, como que seno de A, la letra en Arial, es igual a seno de B, la letra en Arial. ¿Están de acuerdo conmigo en que puedo hacer eso, no? Estas dos ecuaciones son equivalentes unas con otras. ¿Sí? Sí, sí. Súper. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Ahora a uno le gustaría ocupar un argumento para decir que A es igual a B, porque tenemos que seno de A es igual a seno de B. Y el argumento que vamos a ocupar no puede ser al tiro decir que, que A es igual a B porque los senos son iguales, porque el seno no es una función inyectiva. Entonces podría ser que B es como un múltiplo de A, pero no exactamente A. Entonces podría ser, por ejemplo, que A es un ángulo chiquitito y B es el doble de ese ángulo, el triple de ese ángulo, etcétera. Porque el seno, al ser periódico, como que el comportamiento, el behavior, se va repitiendo. Entonces necesitamos un argumento que nos permita concluir que estas dos cosas son iguales. ¿Y cuál es ese argumento? Ese comportamiento ocurre en todo R. Pero como estos lados son ángulos de la circunferencia, están acotados, tienen un máximo. ¿Y cuál es ese máximo? Bueno, A, como es un lado, tiene que ser positivo mayor que cero, pero además
no puede ser más grande que pi medios. Y lo mismo pasa con B. B no puede ser más grande que pi medios. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ocurre porque eh, si yo tengo, voy a dibujar una circunferencia, hermano, una circunferencia planita. Voy a aprovechar que estas cosas tienen para dibujar. Ya, entonces vamos a ver esto desde arriba. Todo esto ocurre en el mismo arco, así que lo vamos a ver desde arriba en ese arco. Entonces, supongamos que aquí está el punto X y por lo tanto aquí tiene que estar su antípoda X', y supongamos que aquí está mi punto Y y por lo tanto aquí está mi antípoda Y'. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el segmento desde acá hasta acá, cuando uno lo define como el que sea más pequeñito. Entonces, déjenme colocar otro puntito más. Este sería un puntito que me gustaría mover, pero eso ya es como pedirle mucho al dibujo. Pero si yo coloco un punto por acá, digamos un punto Z, y acá pongo un punto Z', entonces tengo dos opciones de arcos que tomar. Puedo tomar el arco que va de aquí a acá o el arco, y lo voy a hacer con otro color, el arco que va de acá a acá. ¿Por qué puedo tomar esos dos arcos? Porque luego este arco que va de acá a acá se repite, es el mismo arco que el arco que va de acá a acá. Entonces al final yo tengo la circunferencia dividida en cuatro arcos, pero dos de los cuatro arcos son iguales. Entonces yo quiero definir como el segmento entre X y Z. Evidentemente ese segmento, para yo definirlo, lo quiero definir como el más pequeño, porque tiene que ser el que tenga la menor de estas distancias. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No sé si ya lo están viendo a lo que estoy tratando de llegar, pero lo que va a pasar es que si el Z se me pasa para acá, si aquí me queda el Z, entonces antípoda me va a quedar como por acá. Y entonces el segmento más corto va a ser el que se va a generar con el antípoda y el punto original. En cambio, si el Z no se pasa para acá, el segmento más corto va a ser el que va a generar con X y con Z. O sea, básicamente, a lo más que yo puedo llegar es ahí, porque en Y, tanto el segmento que se forma con X, el segmento de circunferencia, ¿cierto? El sector circular, que se forma con X y con Y, es el mismo que el que se va a formar entre Y y el antípoda de X. Entonces, ¿cuál es este ángulo que está acá? El máximo que se puede formar es justamente de 90 grados. Y en radianes 90 grados es exactamente los pi medios de los que estamos hablando. ¿Se entiende, no? Yo lo entendí, pero cuando estaba viendo esto, pensé que lo podríamos demostrar con la cota de los ángulos y de los lados que vimos antes. No sé si eso se podrá hacer. Em, no estoy seguro, supongo que sí, pero es que todas esas cotas tienen que ver básicamente con estas ideas que están acá. Lo importante y la conclusión a la que llegamos es que como tanto A como B están en este intervalo, la función seno definidas para valores dentro de este intervalo son biyectivas. Y por lo tanto, al ser biyectivas, puedo tomar preimagen o más que preimagen, puedo tomar inversa, seno a la menos uno sin problema. Porque el seno a la menos uno no lo puedo tomar para toda la función seno, lo tengo que tomar para la función seno definida de entre menos pi medios hasta pi medios. En particular, como tiene que ser desde menos pi medios hasta pi medios, lo puedo hacer desde pi medios, o sea, desde cero hasta pi medios. Entonces, puedo tomar la inversa y al final voy a concluir que A tiene que ser igual a B. Y no hay ningún múltiplo del estilo más 2k que vaya a aparecer, más 2k pi. Estas cosas no aparecen, porque estos valores no alcanzan a irse más lejos que eso. Entonces, eso me permite finalmente concluir que si parto con dos ángulos iguales, las letras en Arial, ¿cierto? Los lados tienen que ser iguales. Y si se fijan, la demostración al revés es la misma, porque si yo parto con estos dos iguales que están acá, al ser estas dos iguales, em, voy a tener que estas dos cosas son iguales.
Y como voy a tener que estas dos cosas son iguales, voy a tener el seno del alfa y el seno del beta que hacer iguales y voy a tener que ahí ocupar un argumento. Ahí creo que el argumento, como ya no estoy trabajando con lados, sino que con ángulos, ahí creo que podemos recuperar el argumento de la cota, Martín, porque ahí tenemos que argumentar por qué los ángulos no alcanzan a ser más que cierta medida. Entonces ahí sí podríamos recuperar el argumento de la cota que estábamos hablando. Entonces, en una dirección es la demostración que acabamos de hacer o que acabo de explicarles, y en la otra dirección es suponiendo que estos dos de abajo son iguales, por lo tanto se me van a anular y me queda analizar lo que pasa acá arriba, y en particular dan un argumento para que estas dos cosas sean iguales sin redundancia. Es básicamente decir que alfa y beta están definidos en un dominio donde la función seno es inyectiva. Bien, ¿se entendió el primer ejercicio, no? Sí, Súper. Bien. Entonces, el primer ejercicio nos sirvió la función seno o el teorema del seno para estos triángulos. El segundo ejercicio nos va a servir el teorema del coseno. Dice el segundo ejercicio, demuestre que un triángulo esférico, sus tres ángulos son iguales, si y solo si sus tres lados son iguales. Tales triángulos se llaman equiláteros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto es un sí, solo sí, entonces tenemos que demostrar ambas direcciones y vamos a demostrar que eh, sí, em, bueno, ahora que lo pienso, el de abajo es corolario del de arriba, no sé si se dan cuenta. Se hace 2 a 2 nomás, pues, ¿no? Claro, exactamente, se hace 2 a 2 y es corolario del de arriba, pero vamos a hacerlo de otra forma. Pero sí, es corolario del de arriba. Pero quiero hacerlo para que vean un uso del teorema del coseno, ¿ya? Porque quise seleccionar un ejercicio que se pudiera hacer con el del seno y con el del coseno, pero no pensé que el de abajo sería corolario de arriba cuando lo estaba diseñando. No, no se me ocurrió, pero claro, pues lo hacemos 2 a 2 y sale. Ya, pero ignorando que se puede hacer así, eh, ya, vamos a suponer que alfa es igual a beta es igual a gamma, los ángulos, ¿cierto? Y vamos a poder demostrar que A es igual a B y es igual a C. Em, no, vamos a hacerlo al revés, perdón, porque el teorema del coseno funciona al revés. Vamos a hacerlo al revés. En una dirección es uno de los resultados y en la otra va a ser el otro. Vamos a hacerlo así. Vamos a suponer, ya escribí suponer, que A es igual a B es igual a C. Y vamos a por demostrar las cosas del otro lado. Por demostrar que alfa es igual a beta y esto es igual a gamma. Ya. Entonces, si A es igual a B y es igual a C, voy a devolverme un poquitito y quiero que veamos qué es lo que dice el teorema del coseno. El teorema del coseno me dice que coseno de A es igual a coseno de B, coseno de C, más seno de B, seno de C, coseno de alfa. Entonces, si se fijan, todas las letras, salvo la última, todos los argumentos de las funciones trigonométricas, salvo el último, son letras en Arial, son lados. Entonces, si A es igual a B y es igual a C, puedo reescribir el teorema del coseno así. Puedo escribir que coseno de A tiene que ser igual a coseno cuadrado de A más seno cuadrado de A. Y esto igual a, perdón, multiplicado por alfa, por coseno de alfa. Súper. Entonces, al hacer esto, em, yo puedo despejar el coseno de alfa. Entonces, vámonos para acá. Aquí tengo un poquito más de espacio para escribir. Y vamos a tratar de despejar eso. Puedo. Ay, no puedo, que lata. O así. Ah, sí, sí puedo. Ya voy a mover esto acá arriba. Y vamos a tratar de ocupar eso. Entonces, miren lo que va a ocurrir. Vamos a nosotros poder escribir que el coseno de alfa. Uy, perdón. De alfa. em, tiene que ser igual a ¿qué cosa? Tiene que ser igual a coseno de A, factor de
coseno de A menos uno, todo esto sobre em, coseno, no, uno menos coseno cuadrado de A. Ya, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue tomar eh, ¿No quedaría al revés? al Uno revés, menos sí. coseno de... Sí, exactamente. Le voy a colocar un menos acá adelante. Gracias. Ya, ¿qué fue lo que hice? Tomé esto de acá, lo pasé restando para acá y luego factoricé por coseno de A. Entonces esto me queda así. Y esto me tuvo que haber quedado al revés, pero lo coloqué del otro lado, así que le coloco el menos adelante. Pero eso tuvo que haber sido uno menos coseno de A. Y abajo, como estaban estos dos solos, tomé este y lo pasé dividiendo. Entonces, esto lo pasé dividiendo. ¿Pero por qué dice uno menos coseno cuadrado? Porque ocupé la identidad trigonométrica de la pitagórica. Al ocupar la pitagórica, recuerden que la pitagórica es que uno es igual a coseno cuadrado más seno cuadrado, ¿cierto? Entonces, la pitagórica me permite despejar el seno cuadrado y el seno cuadrado me permite expresarlo como uno menos coseno cuadrado. Por eso es que esto está así. Entonces, está bien despejado este coseno de alfa. Ahora, esto es una diferencia, es una diferencia de cuadrados. Entonces puedo simplificar uno de los términos con este que está acá, que es el que resta. Por lo tanto, esto me va a quedar reescrito como coseno, junto con el menos, por cierto. Porque en realidad esto, como está el uno negativo, o sea, como está el coseno negativo, tendría que estar dado vuelta. Entonces esto me va a quedar coseno de A, todo esto sobre uno más coseno de A. Y ahora yo puedo aplicar coseno a la menos uno, es decir, arco coseno, y me va a quedar que alfa tiene que ser igual al arco seno de esta expresión que está acá. Coseno de A sobre uno más coseno de A. Ahora, aquí hay que tener un poco de cuidado en argumentar correctamente que este valor que está acá admite que yo le pueda aplicar arco coseno. La respuesta es que sí, y es que estos valores están entre 0 y 1, y por lo tanto estos valores van a estar a lo mucho entre 1 y 1 medio, y el arco coseno funciona bien en esos valores, así que no hay ningún problema. Pero el argumento tiene que como que ser cuidadoso en ese sentido, hay que argumentarlo bien. Pero es eso, básicamente. Podemos aplicar arco coseno. Y el tema está en que este teorema es válido, o lo que acabamos de hacer, que lo hicimos para alfa, también es válido para beta y también es válido para gamma. O sea, nosotros podemos escribir beta igual a esto, al arco coseno de A sobre uno más coseno de A, y gamma también lo podemos escribir así. Gamma también lo podemos escribir de esta forma, porque este teorema lo podemos aplicar para cada uno de los ángulos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que alfa es igual a esta expresión que está acá, que en un alarde de creatividad le voy a llamar t simplemente. Tenemos que alfa es igual a t, tenemos que beta es igual a t y tenemos que gamma es igual a t. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que alfa tiene que ser igual a beta y eso a la vez tiene que ser igual a gamma, porque todos son iguales a t. Entonces, por transitividad, todos ellos son iguales. Y esto, de nuevo, está bien definido, no hay ningún como redundancia con el arco coseno, porque el argumento de este arco coseno está donde tiene que estar. ¿Se entendió la prueba en esta dirección? Suponiendo que estos tres son iguales y concluyendo entonces que estos son iguales. A mí me costó, de hecho no entendí por qué puedes igualar todos al coseno de A. ¿No debe ser como arcoseno del coseno de B? Ya, ¿Cómo no, hacerlo respecto del no, lado contrario? porque todos son iguales. Entonces, la fórmula, mira, si yo me voy a la fórmula que Ah, estaba ya acá, entendí. bueno, aquí está, déjame borrar eso de ahí. Pero creo que En ya lo viste, principio sí ¿no? sería con el coseno de B, pero como B es igual a A, lo Claro, reemplazaste. ¿Eso? exactamente, sí, Ah, ya. exactamente. Exactamente. Como todos son iguales a A, esta fórmula que hice para alfa es válida para beta y para gamma. Por eso, por ahí está, ahí se está ocupando fuertemente la hipótesis. Esa es la idea, ¿sí? Bien.
Entonces eso nos da la demostración que queríamos. Súper. En realidad la sesión de hoy, principalmente pensando que va a estar grabada, no la quería hacer más larga que esto que hemos hecho hasta ahora. La demostración para el otro lado, por cierto, porque esto es un sí y solo sí, la podemos hacer como colorario del resultado de arriba, porque como sus tres ángulos son iguales, hacemos esto que hicimos arriba 2 a 2 y por lo tanto los tres lados tienen que ser iguales. Bien, eh, de esta manera quiero concluir esta sesión que está acá. ¿Tienen alguna duda o consulta, quizás sobre la prueba que quieran hablar para que quede grabado? Ya, voy a suponer que no hay dudas ni consultas y voy a detener la grabación. Así que adiós a los que me van a ver, si es que alguien me va a ver, generalmente no me ve nadie, pero no importa.